There are places I remember all my life. ¡Hola, gente! Soy Alfredo Trecánico, dando comienzo a otro episodio de las historias olvidadas de los Beatles. Some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. Norman Smith, tras iniciarse como músico en el mundo del jazz, comenzó a trabajar como aprendiz de ingeniero de sonido para la discográfica EMI, llegando a ser productor e ingeniero de sonido de los míticos estudios de Abbey Road y a trabajar con grupos como los Beatles o Pink Floyd. Con los Beatles trabajó en todos los LP que el grupo de Liverpool grabó entre 1963 y 65: Please Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night, Beatles for Sale, Help y Rubber Soul. A principios de los años 70, bajo el seudónimo de Hurricane Smith, grabó algunos temas de éxito, entre ellos Don't Let It Die y Oh Babe, What Would You Say. Norman Smith falleció el 3 de marzo del 2008 en Sussex, Inglaterra. Geoff Emerick comenzó a trabajar en EMI en 1962, a la edad de 16 años, como asistente del ingeniero Norman Smith. Emerick trabajó en numerosas grabaciones de los Beatles y también ayudó a grabar a otros artistas como Judy Garland o en algunas sesiones de Pink Floyd, y participó en la audición de los Holly en EMI. Emerick se hizo cargo de las tareas de ingeniería de sonido para los Beatles en la primavera del 66, a petición de George Martin, cuando Norman Smith se convirtió en productor. Con los Beatles trabajó como ingeniero principal en los LP Revolver, Sgt. Pepper's, The Beatles y Abbey Road, y como ingeniero secundario en Magical Mystery Tour y Yellow Submarine. Recibió un Grammy por su trabajo en los LP Sgt. Pepper's y Abbey Road, y en su carrera post-Beatles trabajó con Paul McCartney, ganando otro Grammy por Band on the Run, y trabajó con otros artistas como Elvis Costello, Badfinger, Art Garfunkel, America y Supertramp. Geoff Emerick falleció el 2 de octubre del 2018 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Kramer es un productor e ingeniero de sonido sudafricano, nacido en Ciudad del Cabo, y colaboró, entre otros, con Jimi Hendrix, los Beatles, David Bowie, los Rolling Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton, The Kings, Kiss y Carlos Santana. Sus padres, activos opositores al apartheid, se mudaron de Sudáfrica a Londres a principios de la década del 60. 2 años después, Kramer consiguió su primer trabajo en la industria discográfica en Advent Sounds Studios, que estaba en el barrio de Fitzrovia de Londres. En el 64 fundó KPS Studio, un estudio mono y bipista que fue adquirido un año después por Regent Sound y modificado a 4 pistas. Los Beatles habían grabado allí Fixing a Hole, que posteriormente aparecería en su LP del 67, Sgt. Pepper's. También fue el ingeniero de sonido de la pista base de All You Need Is Love, canción compuesta para ser transmitida en directo vía satélite en el programa Our World el 27 de mayo del 67, y del sencillo Baby You Are a Rich Man, que aparecieron en Magical Mystery Tour, y ambas se grabaron en Olympic Studios. Recordaba Kramer:
estuvieron geniales en el estudio, muy concretos sobre lo que habían ido a lograr. Kramer se convirtió en parte permanente del proceso creativo de Jimi Hendrix, colaborando en los LPs que Hendrix lanzó antes de su muerte en 1970. En el 69, Kramer y su equipo diseñaron el sonido del Festival de Woodstock y grabaron todo el festival en los 3 días de duración. Actualmente, continuando con su participación en tecnologías de vanguardia, Kramer está trabajando en Digital Theater Systems, una empresa estadounidense que desarrolla tecnologías de audio multicanal para cine y estudio, con sede en Calabasas, California, Estados Unidos. El británico Glyn Johns trabajó como ingeniero jefe de grabación en las sesiones de Get Back de los Beatles, que fueron grabadas y filmadas, cuyo proyecto dio como resultado el LP Let It Be y los documentales Let It Be, ambos del 70, y The Beatles Get Back en el 2021. En 1969, Paul McCartney llamó a Jones y le pidió que ayudara con las sesiones de grabación. George Martin, aunque oficialmente figuraba como productor, solo hizo apariciones ocasionales. Pero Glyn no mezcló dicho LP porque fue sustituido por Phil Spector. Decía Jones: hizo un trabajo terrible. No me malinterpreten, respeto enormemente a Phil Spector por sus primeros trabajos, pero a alguien como Phil nunca se le debió permitir acercarse a una banda como los Beatles. Phil Spector siempre fue el artista en los discos que hizo. Trató a los artistas como partes de una máquina para lograr el producto final. No creo que los Beatles alguna vez hubieran necesitado eso. Aunque Jones dejó de grabar brevemente a los Rolling Stones a finales del 63 y en el 64, un año después, regresó al papel en sus sesiones británicas y ayudó al grupo con gran parte de su material más famoso. A partir de las sesiones de Between and Bottoms a finales del 66, Jones y los Rolling Stones comenzaron a grabar con regularidad en Olympic Studios, lugar que fue el preferido de Jones durante muchos años y fue una de las instalaciones de grabación más solicitadas en Inglaterra. Además de los Beatles y los Rolling Stones, Jones trabajó con muchos artistas, entre ellos The Who, la Steve Miller Band, Bob Dylan, Eagles, Crosby, Stills & Nash. El trabajo como productor de Jones disminuyó durante la década del 80, pero en el 2011 retoma con Ryan Adams en su LP Ashes and Fire y en el LP doble de Eric Clapton I Still Do. Glyn Johns es reconocido como uno de los ingenieros de audio y productores discográficos más destacados de la música pop. En 2012 ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll de la ciudad de Cleveland y recibió un premio a la inspiración del Sindicato de Productores Musicales en 2013. Un año después, Jones publicó su autografía llamada Sound Man y en febrero del 2025 recibió un Grammy especial por su trayectoria. Actualmente vive en Inglaterra. Harvey Phil Spector, conocido como Phil Spector, nació en el Bronx de la ciudad de Nueva York. Fue músico y productor. Phil comenzó su carrera musical como guitarrista y compositor del trío The Teddy Bears, que en el 58 obtuvo un gran éxito con la canción To Know Him is to Love Him, y también compuso la canción Spanish Harlem, grabada en el 60 por el grupo The Papas and the Mamas. Fue productor independiente de otros artistas, entre ellos Elvis Presley. En 1970
después de grabar una toma tras otra de cada canción. Ninguno de los Beatles tenía ganas de volver a escuchar las cintas para seleccionar la mejor versión del abandonado Get Back, y más tarde Phil Spector realizó la mezcla de esas cintas luego de sustituir a Glyn Johns. En esa época, Phil estaba en Londres produciendo Instant Karma de John Lennon. Phil Spector se puso a trabajar con el material de los Beatles usando muchas de sus técnicas de producción y realizando cambios significativos en los arreglos y sonidos de algunas canciones, y el LP resultante fue Let It Be, editado el 8 de mayo del 70, más de 15 meses después de su grabación y ya con el grupo disuelto. Paul quedó muy desconforme con la intervención de Spector, principalmente con The Long and Winding Road, balada de piano, a la que Spector añadió toda una orquesta y coros. En consecuencia, Paul le envió una nota a Alan Klein, en ese momento gerente de Apple Corps, con copia a Phil Spector. La nota comenzaba diciendo: en el futuro nadie está autorizado a sacar o agregar algo de las grabaciones de mis canciones sin mi permiso, y seguía con 4 ítems, siendo el último que no se vuelva a repetir. En 2003 se publicó el CD Let It Be Naked, donde se editó la canción en cuestión en su versión original. Phil Spector regresó a Estados Unidos y desde el 2009 hasta su fallecimiento en 2021 cumplía una condena de 19 años en la prisión californiana de Stockton por el homicidio en segundo grado ocurrido en 2003 de la actriz Lana Clarkson. Alan Parsons es un ingeniero de sonido, productor musical, compositor, cantante y músico nacido en la ciudad de Londres. Su pasión por la música le llevó, tras una etapa en la BBC, a ser ingeniero de grabación en los estudios EMI y más tarde en los convertidos estudios Abbey Road, donde participó como asistente de grabación de los LP Abbey Road y Let It Be. Tras la separación de los Beatles, Parsons siguió trabajando con Paul McCartney, siendo el ingeniero de sonido en grabaciones de los Wings como el LP Red Rose Speedway y el simple Hi 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 y Simone. En esos años también trabajó con varios grupos como los Hollies y Pink Floyd, con quienes colaboró en el exitoso LP The Dark Side of the Moon. Con toda la experiencia acumulada, Alan Parsons se animó a dar un paso más en el negocio musical y en los estudios de Abbey Road conoció un día del 74 a Eric Woolfson, entonces pianista de sesión con quien formó el grupo Alan Parsons Project, y en el 90 tomó su camino como solista. Actualmente está realizando su gira llamada Alan Parsons Live Project. Hasta aquí llegamos. En el próximo capítulo conoceremos a 2 personas que fueron fundamentales en la conquista de Estados Unidos y del mundo por parte de los Fab Four en las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta el próximo encuentro.